Muy buenas de nuevo, queridos amigos y amigas de Drones We Love. Estamos una vez más aquí, Santi y Esteban, como siempre, pero hoy os traemos algo muy interesante. Y tan interesante, querido Esteban, porque en este vídeo os vamos a mostrar el primer montaje que realizamos, en este caso de un dron de carreras con el kit Spec 250. Aún recuerdo el día que nos llegaron las últimas piezas. Es verdad, sí, es verdad. Pues aquí vamos a pasar a explicaros con un esquema muy sencillo, el orden de distribución y el orden de alimentación de todos los componentes vitales de nuestro dron. Para empezar tenemos una batería, ¿vale? Es la que venga con el paquete o la que compréis de vuestra elección. Y para alimentar todo el resto del sistema tenemos dos métodos. El primero, en este caso, como sería en nuestro dron, es un paso de alimentación, ¿vale? Y otro método, más común quizás, es una placa distribuidora de potencia, ¿vale? Cualquiera de los dos métodos es perfectamente válido, ¿vale? Nuestro caso es este, pues vamos a explicar este. El paso de distribución conecta la batería con todos los variadores o ESCs, como queráis llamarlos, y estos distribuyen la potencia y la señal a cada uno de sus respectivos motores, pero a su mismo tiempo alimentan en conjunto a la placa controladora de vuelo, que es esta. En nuestro caso es una WK 2.1.5, ¿vale? Irían conectados en los puertos de señal y potencia de la derecha de la placa, ¿vale? Y esta, a su mismo tiempo, a través de los puertos servos que se conectan a la izquierda de la placa, daría alimentación a nuestro receptor. Y este, consecuentemente, interpretaría las señales de nuestra emisora, aquí perfectamente detallada y profesionalmente dibujada, que veis aquí. Y bueno, esto es un esquema básico del orden en el que se ha de conectar todo y el orden en el que se alimenta todo el sistema básico, ¿vale? Ahora pasaremos a explicaros más en detalle todo el montaje pieza por pieza. Bueno, pues aquí, como veréis, tenemos el cuadro. Una cosa importante que tenéis que saber es que los motores, en este caso, ya los tenemos montados porque, bueno, el proceso era un poquito más complicado. Como veis aquí, los motores con sus placas y los tornillitos insertados ya en el cuadro. Y bueno, pues como ha sido un pelín más complejo, lo mostraremos en otro vídeo, ¿vale? Y de momento pues lo dejaremos así. Este es el cuadro principal. Ahora pasaremos a mostrar el resto de componentes que van con el cuadro. Aquí tenemos las patas, que como veis son muy sencillas y estas entran en el cuadro a presión. También tenemos nuestros variadores o ESCs, como queráis llamarlos. En este caso son variadores de 12 amperios, ¿vale? Porque el dron al fin y al cabo es un dron pequeñito, no necesita mucha más potencia. Aquí tenemos la parte superior del cuadro de nuestro dron. Lleva un juego de separadores, pero como no son necesarios no los utilizaremos tampoco. Ahora se verá cómo iría montado en este caso en el cuadro, de esta forma, para no estorbar a los cables en ningún momento. Aquí tenemos algo muy importante, que es toda la tornillería, ¿vale? Ahora os voy a enseñar un poquito de qué va. Tenemos los tornillos de la parte superior del cuadro, los tornillos de sujeción de la placa controladora de vuelo, una montura para colocar una cámara FPV, buen detalle, las tuercas y sujeciones de las palas, que son estas que veis aquí, muy sencillas, hélices tripala de plástico. Esta curiosa pieza que veis aquí es lo que se llama un paso de distribución. Esto es lo que hace es conectar los negativos de este lado de los ESCs o variadores y del otro lado los positivos, ¿vale? Todo esto es conectado en paralelo a la batería, que es una batería de 1000 mAh
3 celdas, 11,4 voltios, ¿vale? Que iría conectada al paso de distribución. Esta al mismo tiempo la fijamos al armazón o al cuadro del dron con esta tira de velcro, que es muy sencillita, muy sencilla, de hecho la podéis conseguir en cualquier otro lado. Y la fijaríamos por la parte de abajo, por la panza del cuadro. Y bueno, ya veréis que es muy sencillo, luego más adelante os enseñamos cómo hacerlo. Otra parte muy importante del dron pues es su cerebro, que en este caso es una controladora de vuelo WK 2.1.5, es una controladora muy sencilla, muy fácil de calibrar y trae una pantalla LCD integrada para modificar todas las opciones que queramos. También tenemos para conectar la controladora de vuelo con el receptor un cable servo, en este caso es un cable multiservo porque tiene los 3 primeros pines que son negativo, positivo y señal, y el resto son simplemente señal. Es una forma mucho más sencilla de conectarlo. Para hacer el trabajo tenemos una emisora Turnigy IA10 de 10 canales, muy útil, muy chula, con su respectivo receptor. Y ahora os mostraremos las herramientas que se necesitan. Son muy sencillas, un destornillador pequeño en estrella y otro plano, muy sencillo. Un juego de llaves Allen, también porque las necesitaremos. Un paquete de bridas, que también son muy útiles en estos casos. Y ahora pasamos al montaje. Bueno, pues aquí ya tenemos, como hemos dicho antes, los motores preinstalados en el cuadro. ¿Vale? Es un poquito complicado por el hecho de que las placas que unen el motor al cuadro pues tenían ciertas dificultades para hacer entrar los tornillos. Muchos de los cabezales de los tornillos han cedido, entonces quizás es un punto negativo. Como veréis, los cables están mirando hacia afuera en lugar de hacia las patas del dron, porque en este borde, si lo poníamos mirando hacia adentro, los cables se torcían demasiado. Entonces quizás la mejor opción que hemos visto fue implementarlos de esta forma, que no quedaran mirando tan hacia afuera, pero quizás la mejor forma era encarar los cables de los motores, pues para eso, para que quedaran mirando lo más hacia adentro del dron posible. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser conectar cada motor con su correspondiente ESC. ¿Vale? Como podéis ver aquí, tenemos los 4 variadores y vamos a proceder a conectarlos. Como podéis ver, son bastante sencillitos. Tenemos los cables de positivo, señal y negativo de este lado, y del otro lado tenemos un cable servo y sus correspondientes positivo y negativo. Vale, pues lo que hacemos a continuación es, antes de la conexión, fijarnos que el ESC o variador esté mirando con la pegatina hacia arriba, ¿vale? Y conectar linealmente todo tal y como viene, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. El negativo, también conectamos el amarillo, que es en este caso señal, y el rojo, que es el positivo. Vale, tendría que quedar de esta forma, así sencillito. Vale. Y otra cosa que habría que probar es, antes de tenerlo todo embridado y en su sitio, hacer una prueba con todo conectado para ver precisamente una cuestión, que es si hay que cambiar el positivo y el negativo para que los motores giren en un sentido o en otro. ¿Vale? Hay que tener muy en cuenta eso para luego no encontrarnos con ninguna sorpresa a la hora de volar. Vale, pues lo que vamos a hacer ahora para que los cables no estén tan expuestos a la hora de volar es desconectar el variador del motor, ¿vale? Recordando el orden de conexión, y pasar los cables por el pequeño agujero que hay justo al lado, más próximo a la pata, pasarlos por adentro para acortar un poco de distancia, para que no queden tan expuestos. ¿Vale? Por arriba quedaría algo así. Sería lo suyo no enrollarlos demasiado, que queden un pelín planos de esta forma, ¿vale? Y por debajo pues quedarían así, ¿vale? Sencillito. Vale, pues como habéis podido ver, vamos a proceder a hacer el mismo paso con el resto de motores.
¿vale? Es un paso sencillito y hay que recordar siempre el orden de los cables para luego volver a conectarlos con sus respectivos variadores. Vale, una vez habiendo pasado los cables por la hendidura, vamos a volver a conectar, siempre recordando cuál es cuál de los cables, y pues vamos conectando de uno en uno, negativo, señal y el último el positivo. Así de sencillo. Esto tendría que quedar de la siguiente forma, tendría que quedar así, ¿vale? Y vamos a proceder a repetir el mismo paso con todos los motores. Pues aquí, como podéis ver, hemos fijado los variadores con los cables con una sola brida a la parte de abajo de las patas, ¿vale? Y ahora os mostraré por dónde hemos pasado el cable servo, que es a través de una de las hendiduras interiores de las patas, ¿vale? Como podéis ver ahí, cabía justo el cabezal servo para salir por la parte superior y pues irían conectados a la parte superior donde estaría la placa controladora en esta hendidura hacia el lado correcto, ¿vale? Y tendrían que quedar pues de la siguiente forma si lo quisiéramos conectar al puerto derecho de la controladora de vuelo. Ahora lo que vamos a hacer es proceder a explicaros cómo se hace esto, cómo fijarlos a las patas sin que quede nada fuera de su sitio. Lo que haremos una vez tenemos los cables por debajo del cuadro será coger el variador, darle la vuelta al dron y poner el variador sobre la pata con la pegatina siempre mirando hacia arriba. ¿Vale? Esta es nuestra forma de ponerlo, así lo hemos hecho, pero que se puede hacer de cualquier otra forma también. Lo que vamos a hacer primero, en este caso, será coger el cable servo y pasarlo por la hendidura interior de la pata hacia lo que sería la parte superior del cuadro. De esta forma, estiramos un poquito, con sutileza también, para no cargarnos nada. Quedaría de esta forma, ¿vale? Y sería cuestión de tirar del cable para colocar el ESC en su sitio y ponerlo bien ahí boca arriba, ¿vale? Y lo siguiente sería colocar los cables. En este caso los colocamos a un costado de la pata para que dé un poquito más de lugar al resto del conjunto, ¿vale? Que no estorbe en ningún sitio, ¿vale? Para ello lo que vamos a utilizar es una brida, puede ser de cualquier tamaño, de cualquier color, pero recomendamos que sea una brida pequeña, y vamos a cerrarla un poquito solo un poquito, y la vamos a encajar en la pata para pues no descuadrar nada cuando lo estemos colocando, ¿vale? Así ya lo tenemos todo bien a mano. Una vez que lo tenemos todo bien puesto, como mejor nos venga a nosotros, o como con la disposición que mejor le venga al cuadro, cerramos la brida para dejarlo todo bien sujeto, que no se escape absolutamente nada, y recomendamos cerrarlo firmemente, pero no apretar demasiado para no dañar ni la placa del variador, ni ningún cable, ni nada. Que esté todo firme, pero sin apretar demasiado, ¿vale? Quedaría algo así, ¿vale? Bien sujeto y todo en su sitio. Después es simple cuestión de, con una tijera, eliminar el sobrante de la brida y estaría todo sujeto, ¿vale? Todo bien puesto en su sitio, no sé si lo veis bien, se puede ver bien. El variador con sus cables, todo bien recogidito, como tiene que ser, que no interfiera nada ni con el cuadro, ni mucho menos con las palas. Habiendo hecho esto, pues ya lo tenemos de la siguiente forma: los cables servo por arriba y los cables positivos y negativos de cada variador pues por abajo, para conectarlo después al paso de distribución y después a la batería. Pero bueno, lo que vamos a hacer antes de todo esto es poner la correa que aguantaría la batería en este caso, porque nos podría estar molestando a la hora de instalar la placa. Entonces vamos a colocar este componente primero. Lo que hacemos es pasar por un extremo y sacar por el otro. Es muy sencillo. Esto es muy simple, como lo estáis viendo de la siguiente forma, ¿vale? Y sobre todo estirar sin cuestión de
de pillar nada por el camino, sería estirar bien de los extremos para que, eso sí, no estorbe a la hora de atornillar la placa en su sitio, cosa que quede bastante planito, ¿vale? Pues para eso, para no molestar, ¿vale? Como ya es blandito, no molestará mucho, pero mejor prevenir que curar. Una vez completado este paso, lo que vamos a hacer es separar un poquito los cables, ¿vale? Y conectarlos al paso de distribución. En este caso lo queremos orientado hacia la parte de atrás del dron, que es la parte que tiene los pequeños hexágonos, ¿vale? Y conectaremos cada positivo y cada negativo de la siguiente forma. Ya que esta será nuestra parte de atrás del dron, lo que vamos a hacer es colocar el paso de distribución en este sentido y procedemos a conectar, ¿vale? Los positivos con los positivos, siempre rojo con rojo y negro con negro, como siempre, ¿vale? Como son 4 tubos huecos, vamos a conectar los de un lado en un lado del tubo y los del otro pues en el que le corresponda, ¿vale? Para no molestar a ningún tubito. De esta forma, si este conector lo ponemos en el primer tubo, en esta mitad, lo haremos el siguiente con un tubo de por medio. Es decir, si el primero está en el primero, el segundo cable estará en el tercer tubo o conector, ¿vale? Y del otro lado, pues los 2 tubos que quedan libres. En este caso serían el segundo y el cuarto, ¿vale? Este, como podéis ver ahí, lo conectaremos en el segundo tubito, ¿vale? Y pues como es con un tubo de por medio, el siguiente irá en el cuarto y último tubito, en el último conector. Pues lo mismo, exactamente lo mismo, como podéis ver ahí, tendremos que hacer con los cables rojos, ¿vale? Y lo conectamos de la siguiente forma. Primero en el primero, segundo en el tercer tubito y del otro lado en el segundo tubito y el último cable en el cuarto, ¿vale? Así ningún conector se topa con otro y ningún cable se molesta. Hemos visto que esta es la mejor forma de conectarlos porque de otra forma los conectores se doblarían demasiado o se romperían. Bueno, ahora lo que necesitamos para el siguiente paso de entre la tornillería serán estos pequeños tornillos negros que son tornillos tipo Allen, ¿vale? Y nos servirán para fijar al cuadro nuestra placa controladora de vuelo, que es esta, como os hemos dicho antes, la WK 2.1.5, y como podéis ver aquí por esta flechita tiene que ir hacia la parte delantera del dron, ¿vale? Colocamos y como esta es la parte delantera, seguiremos la flechita en la misma dirección. Entonces lo que vamos a hacer ahora es atornillarla al cuadro con estos pequeños tornillos Allen, ¿vale? Lo vamos a hacer un poquito más rápido. Entonces una vez ya lo tenemos montado, quedaría de la siguiente forma, ¿vale? Sería cuestión también de ajustar un pelín más, estirar de la tira de velcro para que no moleste en la parte de abajo de la controladora, ¿vale? Y ya quedaría instalada. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer ahora será conectar a la controladora todos los cables servo que tenemos de los motores, de los variadores en este caso, a los puertos de los motores, ¿vale? Y vemos que tenemos motor 1, motor 2, ¿vale? Motor 3 y motor 4. Entonces, como hay que conectarlos en un orden determinado, ¿vale? Veremos ahora que en los puertos tenemos estos de este lado, del lado izquierdo, estos, ¿vale? Y tenemos que la primera fila, esta que veis aquí, es para la señal, la segunda es para el positivo, ¿vale? Y la última fila, la más externa, es para el negativo, ¿vale? Entonces vamos a conectar siempre en el orden determinado, como veis aquí, motor 1, 2, 3, 4 y así hasta el 8. Pero para estar más cómodos, lo que vamos a hacer primero, para no tener ningún problema, es montar las patas, ¿vale? Así lo podemos tener bien sujeto
y bien colocado en su sitio sin que se doble, sin tener ningún percance. Vale, ya montadas las patas, lo que vamos a hacer es, ahora sí, conectar los cables servo, ¿vale?, a las entradas correspondientes. Tenemos motor 1, recordad, como siempre, el cable amarillo en la fila más interior, el cable negro en la fila más exterior, siempre, ¿vale? Pues vamos conectando motor 1 en el primer slot, en los primeros pins. El siguiente motor es el motor 2, ¿vale?, en la siguiente entrada, y así lo iremos haciendo con todo el resto de motores, ¿vale?, de variadores. Fijaos que entren bien, no le hagáis mucha fuerza, pero tienen que estar bien conectados para que, sobre todo para que si hacéis algún vuelo rápido, algún vuelo acrobático o algo así, que no se desconecte nada, porque entonces sí que lamentaremos, ¿vale? No hacer mucha fuerza, pero que quede todo bien conectado. Y todo bien conectadito, pues quedaría pues más o menos así, ¿vale? El paso a seguir es conectar este lado de la controladora, ¿vale?, que es el puerto del receptor, que en nuestro caso es el que veis aquí, Turnigy A10 de doble antena, utilizando un cable multiservo, que es el que os hemos mostrado antes, es este, ¿vale? Y lo vamos a conectar de la siguiente forma. Aquí, como veis, tenemos el primer canal que tiene negativo, en el medio tiene el positivo y abajo del todo tiene la señal, ¿vale? Pues lo vamos a conectar de la siguiente forma en nuestra placa controladora. Vemos que el primer pin, el más exterior, es el negativo, el siguiente es el positivo y el más interior es el de señal. Entonces los vamos a conectar de esa forma. Pues procederemos a conectarlo, como ya os hemos dicho, en esa disposición, y el primer canal irá en el primer set de pins, ¿vale? Y pues el resto de pins, como son solo de señal, habrá que conectarlos en la fila más interior de la placa, puesto que son solamente señal. Los iremos colocando consecutivamente, ¿vale?, uno detrás de otro en los puertos de señal, y los cables sobrantes pues se pueden retirar si queremos para hacer la configuración un poco más limpia. Entonces el resto de cables los vamos a ir conectando en los puertos de señal, uno detrás de otro, hasta que no nos quede ninguno, y el resto pues se eliminan, como ya hemos dicho antes. Esto nos tendría que quedar de esta forma, así conectado, y ahora lo que vamos a hacer es el resto de pines conectarlos en nuestro receptor, ¿vale? Para ello vamos a coger el primer canal, pero antes vamos a separar un pelín los cables para que nos sea un poquito más cómodo a la hora de ir conectando uno detrás de otro en el receptor, y es muy sencillo, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es ir conectando, como veis aquí tenemos desde el canal 1 al 10, ¿vale? Y como se puede ver en el esquema de más abajo, tenemos señal, positivo y negativo. Entonces, señal, positivo y negativo, ¿vale? Pues vamos a ir conectando. Como ya habéis visto, es el mismo proceso que con la controladora, y vamos a ver que tiene que ir en el siguiente orden, ¿vale? Como hemos dicho antes, señal arriba, positivo en medio y negativo abajo, ¿vale? Canal 1 lo tenemos conectado, siempre canal 1 con el canal 1, canal 2 con el canal 2 y así. Ya veréis que el resto, como son simplemente cables de señal, pues los vamos a ir conectando cada uno
en el siguiente canal, ¿vale? Hasta el canal 5, 4 motores y un canal auxiliar. Ya lo tenemos todo conectado, ¿vale? Y ya que en este cuadro no tenemos mucho espacio, lo que vamos a hacer va a ser conectar nuestro receptor, bueno, digamos instalarlo en la parte superior del cuadro. Y lo vamos a hacer con la ayuda de un par de bridas, ¿vale? Una transversal y la otra longitudinal, ¿vale? Para que el receptor no vaya a ningún sitio durante el vuelo, no se escape ni se suelte, ¿vale? Porque es una de las piezas más importantes. E igual que con los variadores, recomendamos ajustar bien, pero no apretar demasiado. Ahora, como veis aquí, ya lo tenemos ajustado y colocado en su sitio, y lo que vamos a hacer va a ser atornillar la parte superior del cuadro en la parte inferior, en la parte principal. Una vez que tenemos estas piezas colocadas en su sitio, vamos a hacer lo siguiente, que es pasar los cables de las antenas del receptor por las hendiduras restantes que quedan en las patas, las del otro lado, ¿vale? Porque, bueno, al ser este un receptor de 2 antenas y al ser bastante sensibles, es mejor que queden en la parte de abajo del dron, así no resultan dañadas, ni están en peligro, ni nada. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser con mucho cariño y mucha sutileza ponerles una brida también en la pata para ayudar a sujetarla. Ojo, esto lo tenemos que hacer apretando muy poquito porque estas antenas son muy sensibles en general. El siguiente paso son las hélices, y hay un aspecto muy importante de estas, es que hay 2 hélices que giran en sentido horario y 2 antihorario. En este caso las verdes son las delanteras y las negras las traseras. Los motores 1 y 2 giran en sentido horario y antihorario respectivamente, de esta forma, así. Y los otros 2 inversamente. En este caso, esta hélice vemos que pone 5030R, no se aprecia muy bien, pero es lo que pone, ¿vale? 5030R significa que gira en sentido horario, por lo tanto va en el motor 1, ¿vale? La otra verde, por descarte ya, pone 5030, pero sin la R, significa que es antihoraria y va en el motor 2, ¿vale? Y ahora con las negras lo mismo, 5030R significa que es en sentido horario, va en el motor 3, y la otra 5030 pero sin la R, obviamente antihoraria, y va en el motor 4. Muy sencillas de ubicar, pero vital saber en qué sitio van para no llevarnos ningún susto, obviamente, para no cargarnos el dron antes de siquiera volarlo. Esto que estoy poniendo ahora son los spinners, ¿vale? Que sirven para mantener un poco de inercia en las aspas y no dañarlas cuando se enroscan las tuercas, que son estas de aquí, muy sencillas, y lo que vamos a hacer es ajustarlas todas, ¿vale? Antes de hacer nada más. Y ahora sí, solo nos queda conectar nuestra batería y comprobar que todo el material, todo el conjunto ha quedado bien conectado. Como podéis ver, la luz de fondo de los variadores en las patas y la luz que hay debajo del receptor es la pantalla LCD de nuestra controladora de vuelo. Hasta aquí el vídeo del montaje de nuestro querido Spec 250. Esperamos que os lo hayáis pasado igual de bien que nosotros. Lo hemos pasado genial. Entonces lo que estaremos haciendo en el canal será subir próximamente varios vídeos sobre este dron, entre ellos una prueba de vuelo para mostrar cómo se comporta en vuelo. ¿Cierto? ¿Y qué más? Pues también queda otro vídeo explicando un poquito más a fondo la controladora de vuelo, funciones avanzadas y demás.
y otro vídeo un poquito más avanzado de cómo montar un sistema FPV para volar ya en una carrera, digamos, ¿no? Así que estaros pendientes del canal y como siempre, feliz vuelo. Ya te veo las invenciones. No, hombre, si ya me has visto, te crees que soy tonto, ¿vale? Lo que yo pensaba hacer es presentarlo en la presentación, nunca mejor dicho, y decir, vamos a ver ¿Qué cómo vas a se hace. presentar? ¿Tu falta de argumentos? Patético. De nuestro dron de carreras. Doctor Dre. Interesante. Por fin hemos montado. Esto de aquí es producto de mi imaginación. Muy buenas de nuevo, amigos y amigas de Drones We Love. Estamos Hoy os traemos algo muy especial. Muy buenas amigos,